Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder disertar nuestra primer cápsula informativa, en donde abordaremos el tema poder y poder político. Si bien es cierto, cuando hablamos de poder, viene de manera inmediata a nuestra mente esta facultad, esta habilidad o esta capacidad de autorización que posee una persona para poder llevar a cabo una acción determinada, ¿no? Este poder es aquel que se le deposita o aquel que se le confiere a esta persona para que luego entonces pueda ejercer de manera amplia esta potestad, ¿no? El poder vemos que también implica o puede implicar una mayor fortaleza, ya sea corporal, ya sea intelectual o cualquier otra que cite en una situación de ventaja o de un posicionamiento superior al resto de la población o en este caso sobre un individuo, ¿no? Por ello, cuando hablamos de poder, también es una forma de correlación o de hacer referencia al dominio o también a una jurisdicción, ¿no? Cuando hablamos de este poder o de este control o de este imperio que se tiene, vemos que en un momento dado va de la mano el poder con la política, porque el poder es el que ejerce una persona sobre un territorio determinado hacia un grupo de individuos o hacia alguna persona en particular. Luego entonces, cuando nosotros hablemos propiamente del poder político, vemos pues que si bien es cierto es como una ramificación del poder, porque en este caso, bueno, se centra de manera muy particular en la capacidad que tiene un actor o en su defecto un conjunto de personas para someter a otros individuos a que acepten determinadas decisiones o determinados hechos que les está siendo conferido a esta persona. Por ello, vemos que desde la perspectiva de la ciencia política puede existir la perspectiva del poder político. Y esto es propiamente cuando el poder político es un recurso disponible sobre algo que se posee, pero también sobre algo que utiliza una persona, una institución, el propio Estado, una élite o determinadas clases, ¿no? Por ello puede entenderse como una herramienta que se utiliza para poder conseguir determinados objetivos o determinados fines, ¿no? Esta corriente se centra específicamente en el poder y es ostentada o detectada específicamente por los autores, ¿no? Como Carlos Marx o como Thomas Hobbes, ¿no? También es importante que veamos que existe otra perspectiva del poder político y esto va de manera intrínseca con la relación. Cuando hablamos de poder vemos que es esta relación, como hace rato comentábamos, de superioridad con inferioridad, ¿no? Por determinados posicionamientos que te citan dentro de este rubro. Y bueno, luego entonces, cuando nosotros hablamos de este poder político, vemos que es la lógica en el ejercicio de las funciones por parte de las personas que pueden ocupar, y si hablamos de nuestro país, un cargo representativo dentro de una forma de gobierno, ¿no? Vemos que nosotros, bueno, la misma sociedad es la que lo elegimos de manera libre, consciente y razonada, por ello, uno de los posicionamientos o de las características que diferencian nuestro país con algunos otros países en el mundo es precisamente por la división de poderes, que dicho sea de paso, se encuentra regulada propiamente en nuestra constitución política, ¿no? Vemos que en nuestro país pues se encuentra dividido en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, para que luego entonces exista esta distribución equitativa del poder y no caigamos en estas cuestiones de poderío hacia una persona o un grupo en particular, ¿no? Sino que sea el mismo pueblo el que elige de manera libre, consciente, democrática a sus representantes para que luego entonces el poder, en principio de cuentas, ¿en quién recae? En nosotros como individuos, porque somos a quien la ley nos está confiriendo la toma de decisión para poder asignar un cargo de elección popular a determinadas personas, ya sea para el cargo de presidente de la República a través del Poder Ejecutivo, la decisión de nuestros diputados, de nuestros senadores, ¿no? Emanado del poder legislativo, ¿no? Y en este caso, si bien es cierto, no de manera directa, que debería de ser, ¿no? Existen estas autoridades encargadas de impartir justicia, que si bien es cierto, algunas lo ocupan por algún cargo, ya sea por un posicionamiento, por la realización de un examen o en algunos otros tantos, ¿no? A través de
cuestiones de afinidad. Pero bueno, la circunstancia recae luego entonces en que el poder va a estar depositado en determinadas personas y que también la propia ley les confiere cuáles van a ser sus funciones, pero también las obligaciones, ¿no? Hasta dónde se les faculta, cuáles son propiamente las acciones que deben ser no en beneficio propio, sino de la colectividad, para que el poder que el pueblo te está depositando, pues luego entonces lo utilices y lo redirecciones para que vuelva a regresar ese poder en beneficio de la colectividad. Y también faculta a nosotros como individuos para que podamos, en caso de que las personas o los servidores públicos que no están llevando a cabo de manera cabal las funciones por las cuales se les fue conferido este poder, pues también exista lo que se conoce como un juicio, ¿no? Para que no cumplan o no culminen con los años que el cargo lo establece y puede ser revocado, ¿no? Y puede ocuparlo otra persona que, repito, sea en beneficio de la colectividad, todas aquellas acciones que emanen. Por eso vemos que el poder político, repito, es conforme las leyes de nuestro país, emanados de nuestra Constitución, luego entonces bajo nuestra República Democrática Representativa y Federal. ¿Por qué hablo de la democracia? Porque es el mismo pueblo, no recordemos, demos pueblo y kratos poder, el poder del pueblo, que es el pueblo quien decide, el pueblo es de quien emana esta voluntad y que también debe ser el mismo pueblo quien ocupe estos cargos de elección para que conozca las necesidades, vele por el bienestar de los individuos de manera genérica y luego entonces se incida en ese beneficio pues en todos los aspectos, ¿no? Económico, político, social, cultural y demás, ¿no? Vemos también que dentro de nuestras formas de reconocimiento del poder, bueno, existen diferentes tipos de manifestación de poder, que también lo vamos a tomar en consideración de manera pues muy particular durante el transcurso de nuestra materia. Pero bueno, regresando, cuando nosotros hablamos de estas formas de reconocimiento de poder, ¿cómo se puede hacer? La misma norma también te faculta que este poder, una vez de que tú lo ostentas, tiene que ser, repito, en beneficio de la colectividad y cuando no, las personas no se sometan a las pretensiones, no por una forma impuesta, sino porque debe ser en el mismo sentido para que exista esta paz social, que es el fin último del derecho, puede manifestarse el poder incluso por la coacción, ¿no? Es decir, pueden utilizarse medios o terceras personas para que se obliguen a realizar las actividades, ¿no? O también la coerción, que es propiamente la situación donde un tercero puede utilizar incluso amenaza para obligar a su cumplimiento. Vemos que cuando nosotros también estamos hablando de este poder político, bueno, también se considera como esta forma de reconocimiento que, si bien es cierto, emanaba en principio de cuentas para que existiera una paz o un equilibrio social, para que se combatiera lo que en muchos países aún existe, que es la monarquía, que es un poder absoluto en una sola persona, quien determinaba a consideración propia lo que se debería de hacer y no velaba por el bienestar de la colectividad. Entonces, por ello existe esta necesidad que se establezca una clasificación del poder para que luego entonces el beneficio sea hacia todos, ¿no? La Constitución política, de manera muy puntual en el artículo 49, establece propiamente la división del poder y que para su ejercicio, como ya hemos visto, bueno, pues existen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con disposiciones equivalentes para los estados. Cuando nosotros hablamos propiamente del poder ejecutivo, encuentra su soporte en el numeral 80 de la Carta Magna y que se deposita, bueno, ya vemos en un solo individuo que es electo por voluntad del pueblo a través de elecciones, ¿no? En donde a través del sufragio, pues se designa, ¿no? De manera genérica. Vemos también que se establecen cuáles van a ser las atribuciones que le son conferidas emanadas del cargo, que es promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, nombrar a diversos funcionarios de la Administración Pública Federal, dirigir la política exterior, conducir la administración pública, promover el Congreso de iniciativas de leyes o decretos, etcétera, ¿no? Cuando hablamos propiamente del Poder Judicial, encuentra su soporte en el numeral 94 de la Carta Magna y vemos que el ejercicio propiamente de este poder se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que también existe el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y aquí propiamente la administración se encarga de que exista, en caso de alguna violación a los derechos de nosotros como individuos, bueno, pues que sepamos que existen instancias encargadas de impartir justicia
justicia que tienen como efecto específico proteger los derechos humanos de las personas, ¿no? Restituir el bien jurídico tutelado a como se encontraba antes de la comisión de la conducta constitutiva de delito o violatoria, o en su defecto, pues emitir una sanción proporcional, ¿no? De acorde a la falta cometida. También vemos que existen en este mismo supuesto, bueno, instancias de primera, válgase la redundancia, o autoridades de primera instancia, autoridades de segunda instancia, cuando pues quizás también la propia autoridad comete alguna falta o alguna violación y no eres conforme, entonces pues también la propia ley te faculta para que puedas acudir ante otras instancias y en ese mismo sentido pues exigir o hacer valer a través de la vía jurisdiccional pues lo que a tu derecho corresponde. Vemos pues cómo se ostenta estas formas de división de poder, cómo se materializa, ¿no? En nuestro país esta forma de reconocimiento y de manera genérica estos y otros temas pues también vamos a continuar abordando tanto en las siguientes cápsulas informativas como también de manera pues muy puntual en nuestras sesiones virtuales. Que tengan una excelente tarde y como siempre estoy a sus órdenes. Hasta luego.